Así que bueno, lo voy a presentar brevemente. Miguel Mezanayán nació en Buenos Aires en 1953, estudió medicina en la UBA y bueno, y tras ser detenido por la dictadura argentina, se exilió en Francia en 1978. Es filósofo, epistemólogo, doctor en psicología, investigador interdisciplinario, es autor de 40 libros, probablemente alguno más, ¿sí? Traducidos a más de 15 idiomas, es ex docente universitario. Fundó y coordina el colectivo de estudios y militancia Malgré Tout en Francia y en Italia. Bueno, así que esta es una breve presentación. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, gracias por estar charlando con nosotros. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Estoy contento de estar acá con ustedes, aunque sea a distancia. Bueno, es un gusto charlar con vos. Bueno, Julián, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, dispuesto a compartir esta charla y bueno, vamos a romper el hielo de la siguiente manera. Miguel, noto que te encargas bien de diferenciar el procesamiento algorítmico del procesamiento del pensamiento humano. Me gustaría que un poco nos explicaras en qué consisten estas diferencias, porque hoy en día hay una tendencia a pensar o en el imaginario está de que, bueno, las máquinas cada vez se nos parecen más. Bueno, hola Julián. Sí, es una pregunta central de la época, porque en realidad cada vez estamos, la mayoría de los investigadores, la gente que utiliza mismo todos estos medios, todas estas tecnologías, están cada vez más convencidos de que la diferencia es una diferencia cuantitativa y no cualitativa, ¿no? Entonces estamos maravillados de todo lo que puede hacer la máquina y en realidad es maravilloso todo lo que pueden hacer estas máquinas. Hemos entrado en otro mundo, hemos entrado absolutamente en otro mundo y en un tiempo muy, muy corto, ¿no? Y no solamente es otro mundo, sino lo que está muy poco estudiado es que este otro mundo también nos modifica a nosotros como seres vivos, como seres pensantes, como seres de cultura, ¿no? En realidad, una diferencia que está olvidada es que en realidad el cerebro no, cuando se dice la máquina piensa, y entonces nosotros decimos con Ariel Penici en un pequeño libro, la máquina no piensa, el cerebro tampoco, ¿no? En realidad, el cerebro no produce el pensamiento como la vesícula, la bilis, por ejemplo, ¿verdad? El cerebro participa a una combinatoria múltiple, siempre histórica y social, que es el pensamiento articulado. O sea que, aparte el cerebro mismo tampoco solo participa de esto, es todo el cuerpo, el cerebro en un cuerpo y los cuerpos entre cuerpos, participan a la producción de un pensamiento articulado. Yo acá no estoy hablando del pensamiento de los cuerpos, que también lo hay, por supuesto, ¿no? O sea, vos imaginate que es el pensamiento de cualquier animal, o nosotros cuando estamos en una actitud animal, entre comillas, por ejemplo, estamos jugando al ping-pong. Cuando vos estás jugando al ping-pong, estás haciendo un montón de cálculos de trigonometría, de fuerza, de física, totalmente corporales. Todos esos cálculos lo hace el cuerpo. Bueno, todos los animales del mundo piensan, los cuerpos piensan así. Pero ese pensamiento, los humanos, tenemos en dos versiones. Tenemos la versión de lo que es del cuerpo y tenemos la versión también simbólica, ¿verdad? O sea, es como el ejemplo del Martín Pescador. El Martín Pescador, viste que si el Martín Pescador no supiera hacer un cálculo de refracción del agua, se muere de hambre porque él va a ir a buscar al pescado donde lo ve y el pescado no está donde lo ve. Bueno, la diferencia es que nosotros podemos o hacer con el Martín Pescador, hacer una corrección empírica para ver dónde está el pescado, o podemos hacer un cálculo de la refracción del agua. Bueno, el cálculo de la refracción del agua, eso es un pensamiento articulado, simbólico, que no emerge de ningún cerebro, es una combinatoria colectiva, histórica y social. Entonces, en realidad, lo que es interesante es que a esa combinatoria participa el paisaje, el ecosistema, los cerebros, los cuerpos y las máquinas. O sea que
Lo que está pasando ahora es que a la producción simbólica de pensamiento participa un nuevo vector muy potente que es la máquina. Pero no es que la máquina piense, ninguno de los vectores que participan piensan, participan al pensamiento. Esto no es un detalle, digamos, sofisticado para decir, sino que es muy importante tener en cuenta de que si la máquina cada vez toma más lugar en esta participación del pensamiento, cada vez tendrá menos lugar lo singular de la vida, de los cuerpos, de lo afectivo, ¿no? No sé si está está suficientemente claro este primer punto, ¿no? Sí, me gustaría agregar que nosotros en psicoanálisis manejamos el concepto este de, bueno, hasta dónde una persona piensa o es pensada, ¿no? O sea, Totalmente. toda esa dimensión que es más allá del individuo entra en juego en Claro, cuanto... viste, en neurofisiología se dice eso como un chiste, pero que es más que el cerebro produce el pensamiento produce el cerebro, se dice, ¿viste? O sea, por supuesto, o sea que las ideas, ¿de dónde vienen las ideas? Las ideas nos ocupan, como uno ocupa, ¿viste? Que ocupa una casa, ¿no? Las ideas nos ocupan. Y a tal punto nos ocupan que nosotros todos tenemos la experiencia de no poder decidir lo que pensamos, que se nos impone a nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos abordarlo, acogerlo, desarrollarlo, pero no podemos nosotros decidir, porque cuando estamos pensando, ¿viste? Como diría el otro, ¿viste? Ahí donde pienso yo no estoy, y donde yo estoy no pienso, ¿entiendes? O sea que ahí hay algo que efectivamente tenemos que tener en cuenta y es importante para entender este primer punto. ¿A qué llamamos pensar? Por ejemplo, te digo una cosa, Julián, un minuto, ¿no? Resulta que me están preguntando todo el tiempo últimamente, así, viste, periodistas o en conferencias o en laboratorio mismo, en un laboratorio de biología, pero ¿a vos te parece, Miguel, que la máquina ya está produciendo una conciencia? Entonces el problema es decir, bueno, más bien que agarrarse la cabeza y decir, ay, 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 qué escándalo, ¿viste? Decir, pero vos a qué llamás conciencia, porque yo llamo conciencia a una especie de monitoreo, de instancia de monitoreo, que en neurofisiología es Antonio Damasio que explica eso, ¿viste? Que es como una especie de instancia de monitoreo que está dada por el conjunto de las terminaciones nerviosas que están más o menos en permanencia monitoreando el cuerpo y que se articula con el pensamiento. Bueno, entonces si nosotros decimos la conciencia tiene fundamentalmente una función de monitoreo, sí, claro que puede tener una conciencia la máquina. Lo que no puede tener la máquina, y que es imposible, es un cuerpo. Lo que no puede tener es un cuerpo. O sea, porque la conciencia puede monitorear, la conciencia artificial monitorea la máquina. Perfecto. Pero lo que monitorea la conciencia humana es un cuerpo que siente, un cuerpo que está guiado por pasiones, por pulsiones, ¿verdad? Entonces me parece como que la singularidad, que es mi laburo, cuál es la singularidad de lo vivo, la singularidad hay que buscarla no en lo que le falta a la máquina, sino realmente en lo que de nuestra parte excede a la máquina. Yo creo, Miguel, en este punto que vos planteás, ¿no? En la pregunta que te hacen los periodistas, se cuela un poco esto que la ciencia ficción ha trabajado hasta el hartazgo, ¿no? Y que hoy quizás estemos viendo en la vida real, ¿no? Y que es esta conducta por parte de nosotros los humanos y por parte de los circuitos de poder, de darle autonomía a las máquinas, ¿no? Y decirles a esta autonomía que se les da, darles el nombre de conciencia. Vemos todos los días noticias de las guerras que se están desarrollando en el mundo, en donde muchas máquinas militares que tienen cohetes, balas y cuestiones que destruyen y matan ya tienen su propia autonomía, ¿no? Creo que esto asusta, digamos. Sí, la verdad que es un problema muy, muy complejo, ¿no? Porque las máquinas, para decir así genéricamente, las máquinas están decidiendo sobre casi todo en el mundo hoy. La macroeconomía está decidida por máquinas, las big data de salud dan diagnóstico y tratamiento, ¿verdad?
sea, en realidad nosotros ya hemos pasado del otro lado donde el funcionamiento semiautónomo, digo semiautónomo porque no puede ser totalmente autónomo el funcionamiento de las máquinas, pero digamos, el funcionamiento semiautónomo, pero con una autonomía bastante importante, ya está, digamos, gestionando la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Francia, el país de los derechos humanos y la democracia y toda esa paja, en realidad, ¿qué pasa? Han puesto en dos o tres estaciones muy grandes, que serían como Constitución o Retiro, ya identificación facial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que vos decís, bueno, identificación facial. Y bueno, resulta que si vos tenés un cana que vigila a la gente, eso no es imposible. Pero la identificación facial en pocos segundos puede comparar millones de datos y decir, esta cara a quién corresponde, si es peligrosa o no es peligrosa, y desencadenar un proceso de represión, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, nosotros ya estamos en ese mundo. O sea, vos evocabas las máquinas estas en guerra. O sea, en Afganistán, viste que hubo muchos errores de los drones, porque resulta que en los entierros de los afganos o en los casamientos, en los dos, hay una costumbre, viste, de tirar tiros, ¿viste? O sea, o tiran tiros en la fiesta, que bueno, se hacía en la Argentina bastante bruto, viste, en Navidad y Año Nuevo, viste, salía el abuelo, ¡pum, pum, pum! ¿No? Bueno, esto tiran tiro. Entonces resulta que para la inteligencia artificial muchas veces le pasó en Afganistán, sobre todo, que un grupo de gente árabe con turbantes y Kalashnikov tirando tiros es un grupo peligroso. Y hicieron bosta todo el casamiento, ¿entiendes? O sea, claro que esos errores son posibles, pero el problema no es el error. El problema es al contrario, ¿viste? Que se va a equivocar de menos en menos y será cada vez más difícil actuar. O sea que hay un problema para, porque la máquina no actúa. Lo que no puede hacer la máquina es actuar como iniciativa. La máquina está siempre como jugando con las negras en ajedrez, ¿no? O sea, la máquina reacciona a inputs. Lo vivo no puede reaccionar a inputs. Lo vivo está siempre actuando. Siempre es deseo actuando, ¿verdad? La cohabitación entre estos dos mundos es un problema. Y nosotros tenemos que saber qué hacer con eso, porque eso es irreversible, ya está ahí. Y por empezar, lo primero que hay que hacer es tratar por lo menos de decir, acá hay algo que pensar. O sea, no tragárselo como que es así. No decir, bueno, sí, es así, pero bueno, tratemos de pensarlo, porque es así, es un problema, ¿no? Bueno, y la segunda cuestión se desengancha un poco de lo que venimos hablando, que es la siguiente pregunta: ¿funcionamos o existimos? Y en esa pregunta entra un concepto que producís vos, que es la colonización, perdón, algorítmica. Y ahí apareció por ahí algunos reportajes. Del lado del funcionamiento lo pones a Milei, ¿no? O, digamos, los gobiernos de extrema Claro, derecha. A ver si puedes explicar ese concepto. claro. Me pasó que yo, laburando de un punto de vista solamente como en la interfase biología, cerebro, máquina, ¿no? Yo, como viste, como en biología, vos agarrás y decís, hay una planta que te está colonizando el jardín, ¿viste? O sea, en biología la palabra colonizar es muy clara, ¿viste? O sea, resulta que hay una planta que viene, se morfa todo, ahoga a las otras, ¿no? ¿Viste? Y bueno, entonces hay una única tipo de planta que tenés, que es una planta parásita que coloniza todo. Entonces yo me encontré laburando y viendo cómo la máquina, o sea, antes de ver la connotación política que te quiero decir, ¿viste? Yo me encontré definiendo la colonización, ¿viste? Vos, por ejemplo, agarrás tu smartphone, ¿viste? Y es muy cómico porque yo lo digo, es una imagen esto, ¿no? Pero vos tenés tu smartphone. Entonces de repente la biblioteca ¡plup! Desaparece, se la comió el smartphone, ¿viste? Tenés tu despertador, ¡plup! Desaparece. Tenés la radio, ¡plup! Desaparece. La tele, ¡plup! Desaparece. No sé, ustedes son muy jóvenes, pero había una película de dibujo animado de los Beatles y en un momento dado se llamaba El submarino amarillo, ¿no?
es un dibujo animado muy lindo. Y en un momento hay un monstruo que traga todo lo que hay, ¿no? Y al final mira por todos lados, no queda más nada, la pantalla está blanca, está el monstruo, y por suerte el monstruo se traga la cola y vomita todo lo que tragó. Bueno, la diferencia es esa, que este smartphone no vomita nada. Bueno, en realidad es un poco así, o sea, la utilización, la promiscuidad con el mundo digital te va morfando el mundo. O sea, por ejemplo, yo todo lo que estudié en neurofisiología con respecto a la delegación de funciones hacia el mundo digital. Bueno, los núcleos subcorticales, viste que son estudios hoy en día muy avanzados, se sabe cuáles son las células que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio, viste, en el tronco cerebral. Bueno, esos núcleos se atrofian. ¿Por qué? Porque vos delegaste la función cartografiar a la máquina. Entonces, eso es la colonización, o sea, de repente, poco a poco, por delegación de funciones, todo lo que se ocupaba hasta ahora, el cerebro, lo que se ocupaban otras cosas, desaparecen. Esa colonización dos cosas. Por empezar, los movimientos o las ideas descolonizadoras, ¿no? O postcoloniales, como no quiera, piensan muy poco esta colonización, que es una colonización hoy en día muy real y muy dura, porque, viste, hace 5 siglos que vinieron a colonizar los españoles o los europeos América, y en 5 siglos, a pesar del genocidio de los indios, de los pueblos originarios, están ahí, están ahí. Bueno, la colonización algorítmica en 20 años no solamente te colonizó todo, sino que elimina la alteridad. Lo que hace es que elimina la alteridad. No hay otro, porque nosotros adherimos a eso. Me parece que eso es el devenir funcionante. Entonces vos nombrabas a Milei. Claro, Milei, en realidad Milei no está loco, en todo caso, si está loco no come pintura, como se dice, ¿viste? Porque en realidad él representa el mundo funcionante. Cuando Milei insulta, es grosero, todo eso, él está en línea directa con la eliminación de todo ritual social y cultural que establece distancias, ¿viste? Que dice, bueno, yo soy un gordo pelotudo, pero resulta que soy presidente. Entonces, como soy presidente, tengo que asumir el rol. Claro, él dice, ¿qué rol ni qué carajo? Todo es funcionamiento, ¿entiende? Y ahí no es un accidente, la grosería de mi ley hace parte del funcionamiento del todo funcional algorítmico, donde lo que importa todo es transitivo, ¿entiende? Y que va a eliminar todo lo que aparece como inútil, que es el ritual, la distancia, el respeto, ¿verdad? Entonces, sí, cada vez funcionamos más y la gente, en un momento, en una época de amenazas, una época de mucho miedo, porque es amenazante la época, y bueno, funcionar es ansiolítico, ¿verdad? O sea, yo no me hago más preguntas sobre qué va a venir el mundo, dónde van a vivir mis hijos, mis nietos, no me pregunto más nada, me pregunto cómo funciono. El funcionamiento nos permite de ausentarnos como seres, como sujetos, y efectivamente, yo creo que la resistencia pasa por un existir, que quiere decir poder tomar un mínimo de distancia con eso. No se trata de ser xenófobo o no, pero se trata de un mínimo de distancia con el funcionamiento. A mí me gusta que esta máquina que estamos usando funcione bien, pero yo tengo que tener cuidado porque todo funciona bien, y al cabo de un momento yo perdí algo. O sea, hay un poema de Borges que se llama Los ríos, y en Los ríos él cuenta, ¿viste? Describe Heráclito con los ríos, estos son el río que fluye, todo fluye, y las dos últimas frases dice, pero algo se queda, algo se queja, ¿no? Ese algo en este cambio, en esta deconstrucción permanente, en esta novedad, innovación permanente, nosotros tenemos que identificar cuál es ese algo. Te cuento rápido una anécdota. Me invitó Francisco, el Papa, un mes antes que se enfermara, me invitó en una reunión donde tenemos que hablar de esto, ¿no? Y después a la tarde yo hablé con él un poco. Y entonces yo le digo, bueno, nosotros tenemos que identificar una alteridad
clara que hay que defender frente a esto. Y le digo, pero no puede ser el alma, le digo, ¿no? Cuando dije eso, yo digo, yo estoy loco, que estoy diciendo al Papa que no. Y él me dijo, es para eso que te invitamos, ¿no? Era el lado piola de Francisco, ¿no? Claro, nosotros tenemos que poder identificar algo de concreto, algo que nosotros decimos, hay que defender esto, ¿no? O sea, podemos cambiar, nos vamos a hibridar ya estamos hibridados con las máquinas, pero nosotros tenemos que identificar algo. ¿Cuál es el candidato? Lo que hay que proteger del orgánico, de lo vivo, de la cultura, que no es negociable. Bueno, digo yo, José, o Sí, preguntarme la verdad vos. que estoy pensando las preguntas, porque son tantas puertas que... Pero bueno, dale, Y dale vos, yo después pregunto. justamente iba a continuar con algo del individuo, ¿no? Digamos, digamos, ¿cuáles serían las fronteras del individuo actual, ¿no? ¿Cómo pensarlo en la actualidad? Eh, Parece que por los artículos que estuve pispeando ahí, vos vas por el lado de bueno, del individuo sin territorio, o sea, el que pasa a ser globalizado, ¿no? Leído de una sola manera. Eh, ¿Cómo lo podemos pensar hoy al individuo? Yo creo, Julián, que en este momento realmente hay para usar esos conceptos. Estamos en un momento de reindividuación. O sea, las cosas están cambiando, ¿verdad? O sea, es como que el sustrato a partir del cual se producen las cosas, los seres humanos, los bichos, ¿verdad? O sea, hay algo que está cambiando en lo preindividual, quiero decir, ¿no? Tomando los conceptos de Simondon un poco de lo preindividual. Y en realidad yo creo que hoy en día no es fácil determinar qué es un individuo, porque la hibridación o la colonización, o que importa, la articulación con las máquinas, con el funcionamiento, hacen que el fenotipo, viste, quede igual, pero eso es engañoso, porque en realidad ya estamos funcionando de una manera diferente, ¿verdad? Yo creo que no podemos exponer el problema diciendo individuo o máquina, porque esos son dos niveles de individuación muy precisos. La cuestión es más bien, pero ¿qué forma puede ir tomando lo humano, la cultura, la sociedad con esta nueva época? ¿Verdad? O sea, es muy complicado, muy, muy complicado. Yo creo que eso aparece en la crisis de la política, en la crisis social, en la crisis antropológica que estamos pasando, que son momentos de reindividuación, ¿verdad? O sea, el modo de relación con nosotros, con el mundo, está cambiando. Yo te doy un ejemplo. ¿Viste? En el Fordismo se dislocó el cuerpo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque se van a ocupar de cómo el brazo se mueve, cómo la columna vertebral se mantiene derecha, ¿verdad? O sea, se disloca el cuerpo en funciones. Lo que está pasando con el mundo algorítmico es la dislocación cerebral en funciones, ¿verdad? ¿Cómo se reestructura esto? Hay dos posibilidades. Una, la mayoritaria, que ya ganó, es el puro funcionamiento, donde lo vivo y lo humano pasan a ser simples vectores, sectores, segmentos, digamos, dentro de la máquina, ¿no? Que es la visión dominante, que coincide con el neoliberalismo, etc. La resistencia tiene que ser de encontrar una unidad capaz de defender este otro modo de subjetivación. Ustedes son sí, nosotros somos colegas, en realidad esto tiene que ver también con un repensar nuestra práctica, porque las estructuras de subjetivación, de estructuración psíquica, cambian. Por ejemplo, suponete, yo te doy un ejemplo muy chiquito, pero que todos lo vivimos. Todas mis pacientes entre 30 y 45 años, todas que están en pareja, no están en pareja, ¿verdad? Todas congelan sus ovocitos acá. ¿Por qué? Porque de repente es una posibilidad que la tecnología da y entonces lo usan como un derecho, se transforma en un derecho. Pero entonces yo le digo, pero usted lo hace dentro de una... Usted está en pareja, pero... No, de cuenta, es una dislocación de la función. La función reproductiva está dislocada de proyectos. Yo no digo que esté bien o esté mal. Lo que quiero decir es que ahí hay
este tipo de dislocación y nuevo modo de relacionarse consigo mismo es lo que está cambiando. Lo que tenemos que evitar es que todo se vuelva útil, funcionante y, bueno, utilitario. ¿Entendés? Bueno, yo, Claro, Miguel, no yo sé, iba, dale, dale, no, no, José. lo que iba a preguntarte era cómo evitar el arrasamiento, ¿no? Pero bueno, me parece que ya lo respondiste, ¿no? Porque ofrecer un poquito de distancia entre el puro funcionamiento y alguna pregunta que nos podamos hacer, ya es bastante, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Ves? Por ejemplo, suponete, yo te doy un ejemplo que doy siempre porque es bien sencillo, no hace falta creerme, ¿no? Es muy difícil encontrar un por qué yo no uso el GPS cuando voy a las afueras de la ciudad. ¿Viste? Te dice, ¿para qué? ¿Te querés perder? ¿Sos boludo? Es muy difícil, ¿viste? ¿Por qué? Bueno, porque eso es un aparato que colonizó muy fuerte nuestras habitudes. Pero, por ejemplo, ¿viste? Hace un mes, ¿viste? Mi vieja, que tiene 94 años, cumplió años, y mis hijas hicieron hacer ellas la torta, ¿viste? Y tomaron 2 horas, 2 horas y media contentas de hacer la torta. Bueno, eso es lo que nos está faltando. Encontrar por qué tomar el tiempo del tiempo, que es lo propio de la existencia. ¿Entiendes? Porque si nosotros vamos, estaríamos perdidos el día que nadie pueda entender por qué vale la pena tomar 2 horas y media para hacer una torta. ¿Entendés? Pero nadie puede entender por qué tomar 2 horas para perderme en las afueras, por ejemplo. Y debe haber causas por qué, ¿entendés? Pero esa es la resistencia y la colonización. Cuando vos no encontrás más razones, por ejemplo, yo por una cuestión fóbica, ¿viste? No tengo celular, ¿viste? Nunca tuve celular, no uso, me da asco, horror, ¿viste? El celular. Bueno, entonces la gente dice, pero ¿no ves qué práctico que es? ¿No ves que iba a llegar tarde a la cita y no te puede avisar? ¿No ves? Yo veo todo eso. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho estar, debe ser los años de cárcel que me ayudó a eso, ¿viste? Me gusta mucho estar en mi cabeza, estar adentro mío, ¿viste? Y me revientan las pelotas, ¿viste? Que me estén acosando. Entonces yo prefiero que me hagan esperar, que no vengan, prefiero, pero ¿por qué? Y bueno, prefiero porque yo me siento mejor estando adentro de mi cabeza. Lo que hace falta es eso, cada uno explorar esas cosas que hacen que uno se sienta mejor existiendo que funcionando. Y eso no puede venir disciplinariamente de arriba, eso tenemos que descubrirlo nosotros y ayudar a los chicos, o sea, ayudar a los chicos a encontrar ese placer de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos, de los deseos, de la conflictualidad, ayudarlos a entender todo ese universo que hay más allá del funcionamiento, ¿no? Bueno, Miguel, nos quedan 4 minutos. Juli, ¿querés hacer la última pregunta? Sí, me gustaría ver si podemos intentar cerrar con algo del Eternauta. No sé si estás al tanto de la serie que se está dando ahora. No, no, sé que le están dando y estuve tratando de encontrarla, pero no, no. Está- Sí, bueno, no, está en Netflix y un poco digamos, el eslogan, el mensaje es, vos no te salvás hoy, vamos todos o no nos salvamos, ¿no? Un poco un mensaje contracultural en este momento, ¿no? claro, Eh, y bueno, me acordé también, mientras estábamos hablando de lo que plantea este francés, Eric Sadin, que habla de la era del individuo tirano, ¿no? A claro, partir del tecnoliberalismo. claro. Claro, Eh, porque todo este mundo archi individualiza, nos corta los lazos, ¿verdad? Y en realidad, en ese sentido, nosotros, más que seguir hablando de la libertad del individuo, tenemos que hablar de el deseo de lazos, la justicia de los lazos. Es por eso que con Ariel Penici escribimos un artículo que salió en Perfil hace un mes, que dijimos, él dice, viva la libertad carajo, nosotros decimos, al carajo la libertad. Porque la libertad se transformó hoy, está capturada como la consigna más reaccionaria que existe. Porque libertad se transformó en cortar lazos. Si el otro se muere de hambre es su culpa. Entonces nosotros decimos, no, no, el otro soy yo. Y si la libertad es cortar lazos, al carajo la libertad. Porque lo que nosotros necesitamos acá, nadie se salva solo,
porque no existe. Y en realidad, como consigna, te diría, bajo una forma así medio consignota, ¿no? Es más que liberar al individuo del poder, tenemos que liberarnos del poder del individuo. Porque el individuo no es cada uno de nosotros, es una forma de poder que nos enjaula. Bueno, sí. Creo que cerramos de la mejor manera. No sé, José, ¿qué opinás? La verdad, maravilloso, Miguel. Te agradecemos muchísimo la charla. La verdad que siempre por estar del otro lado y respondiendo a nuestros mensajes y ofrecer tu tiempo. La verdad es que nos sirvió para pensar mucho. Y bueno, nos estaremos viendo cuando estés por aquí por Argentina. Absolutamente, les mando un abrazo y sinceramente les agradezco esta posibilidad de hablar con ustedes, con los oyentes. Abrazos y hasta pronto. Chao, hasta Gracias, pronto. Miguel. Chao. Fuerte abrazo. Muy bien. Amigos, está Tres Caras aquí en vivo.